Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, según sea el caso en el que vayas a ver esta clase que tenemos planificada para ti. A partir de esta ocasión tendremos 4 clasecitas en total. Esta es la clase inicial de bienvenida en torno a la materia de psicología social. Su servidor, el licenciado Brandon Sandoval Lamarca, presente aquí para hacer de tu conocimiento todo lo que nos tiene preparada la psicología social y cómo es que esto también impera en muchos sentidos, al igual que me permito darles la bienvenida a todos y cada uno de ustedes para que también sea disfrute y sea goce el que tengamos estas charlitas cortas, porque a final de cuentas son módulos muy cortitos. Sin embargo, vamos a hacer lo más explícitos, lo más claro posibles para poder tener un aprovechamiento en torno a esto. Y pues vamos a comenzar ya como tal, vamos a darle inicio a esto que es la materia y pues bueno, vamos a partir de la idea de lo que es la psicología social, ¿no? Y pues básicamente tenemos ahí que la psicología social es una de las ramas de la psicología que estudia cómo los pensamientos, sentimientos y comportamientos de los individuos son influenciados por la presencia pues de lo real, lo imaginado o implícito de otras personas, ¿no? ¿Qué quiere decir? ¿Cómo es que nosotros a lo largo del tiempo vamos haciendo como concepciones, básicamente, de todo lo que implica el ser un ser pensante y que nos comunicamos a través de ello para con las demás personas y con ello ir construyendo poco a poco nuestros sentimientos, nuestros saberes, nuestros entendimientos en torno a la parte de los conceptos principales de la vida convencional. Y pues bueno, esto de la psicología social básicamente es la sumatoria de varias psicologías, no solamente de una. Sin embargo, vamos a platicar un poquito de todo ello y vámonos con la siguiente parte, que básicamente empezamos con un poquito de historia. Vamos a ver algunos autores al inicio, solamente al inicio. La segunda clase también seguiremos con algunos autores. Decidí propiamente la elección de los autores más emblemáticos para la fusión de la psicología social y porque recordemos, como te lo dije hace un rato, es que no hay como tal un solo iniciador. Vamos a tener a un padre principal de la psicología social moderna, pero como tal, al inicio, la parte principal, vamos a tener a varios autores. Y en esta ocasión te voy a presentar algunos de ellos y en la siguiente clase veremos la continuidad hasta llegar a la psicología social y la actualidad, ¿vale? Como primer parte, en los inicios de la psicología social tenemos a Auguste Comte o Augusto Comte como tal, es un pionero, ¿verdad? Quien lanzó varios conceptos esenciales para el surgimiento de esta rama, que es la psicología social. Este investigador fue el primero en proponer el concepto de moral positiva, además de comenzar preguntas sobre los aspectos que relacionaban el papel desempeñado por los individuos en la sociedad y la cultura. También continuó su curiosidad acerca de cómo los fundamentos psicobiológicos influyen en el comportamiento de los seres humanos. Y pues bueno, tenemos aquí unos trabajos que invito a la lectura. Quizá no los leas todos, pero que sí tengas noción de que existen y dos, que puedas consultarlos en algún momento para ver cómo pensaba este autor y este buen hombre, ¿va que va? Y bueno, pues tenemos que es el curso de la filosofía positiva. Esto lo hace entre un periodo de 1930 a 1830, perdón, a 1842. El discurso sobre el espíritu positivo en 1844 fue publicado. Una visión general del positivismo, 1848, y religión de la humanidad, en 1856. Básicamente nos vamos a ir en orden en torno a esto de las publicaciones y el surgimiento de los autores, pues básicamente es como van a ir complementando la información al inicio. Va que va. Seguimos con el siguiente autor que en este caso nos recibe Karl Marx, el famosísimo sociólogo, autor de muchos, entre ellos El Capital, ¿no? Que básicamente pues, nos da la idea
del consumismo y el capitalismo y toda la idea de las clases sociales, pues es este sujeto, este intelectual, ¿no? Comenzó a surgir algunos términos, elementos que funcionaría tras su muerte para sentar las bases de la psicología social. Marx es considerado el precursor de las investigaciones que relacionaban las influencias institucionales, materiales, culturales, religiosas y técnicas sobre la psicología de cada individuo. Ojo, aquí es una fusión de un sociólogo más la participación de la idea psicológica. Otra de sus aportaciones para la aplicación de la psicología social se encuentra el hecho de enmarcar que todo lo que se sienta y piensa se encuentra construido. No se trata de algo que surja de manera aislada desde el interior, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que vamos construyendo, haciendo aportaciones de la construcción a través del otro. Lo que mencionaba hace un rato también en el anterior autor, básicamente es esto, ¿no? Vamos a ir sumando los conceptos, vamos a ir internalizándolos y se va a construir, básicamente, ¿no? Dentro de sus obras más conocidas, pues son La miseria de la filosofía en 1847, Trabajos asalariados y capital en 1849, La lucha de las clases en Francia de 1848 a 1850, y por último tenemos como mención de algunos de los títulos, El Capital, no lo podemos olvidar, en 1867. Este autor, al igual que muchos, va a tener como la idea de las clases sociales que también van a determinar muchos de los conceptos que uno como persona puede llegar a adquirir en la experiencia, que puede adquirir, o sea, que tienes la capacidad de poder adquirirlos y de poder sumarlos. Karl Marx es de los principales autores que también nos va a dar como con toda la mano de hierro, a final de cuentas, en torno a la cuestión sociológica del de, el pensamiento propio, en torno a cómo es que se va a ir desenmarañando los conceptos. ¿Va que va? Vámonos con el siguiente autor, que es Emil Durkheim, y pues es algo peculiar este autor, es muy seco, muy eh, reacio, digámoslo así, ya lo verán por qué, ¿no? Este es un filósofo y sociólogo perdón, francés, fue el primero en aperturar el primer departamento de sociología. Varios de sus estudios fueron sobre los distintos suicidios de acuerdo a los motivos que tenga el individuo. Se trató de un pionero en el campo de la investigación social y permitió una mejor diferenciación entre la filosofía política y la psicología social. Publicó dos obras mmm, que contribuyeron a la disciplina de esa psicología, que es la psicología social. Y el primero es Las reglas de un método sociológico en 1895 y El suicidio, el famoso libro de esta persona, en 1897. Va que va, te decía que es un poquito reacio, ¿por qué? Porque nos habla de cosas fuertes en torno al tema del suicidio, en torno a la decisión, en torno a la incisión de por qué creemos que el suicidio pueda llegar a ser un camino para la decisión, ¿no? Pero esto a su vez en su estudio lo va a colocar para que se vuelva un pensamiento sociológico, es decir, es un fenómeno social en la idea del suicidio, no es un fenómeno aislado, particular, sino que ocurre a través de la traducción de los demás y cómo es que esta traducción de los demás también impera para que yo pueda tomar la decisión. ¿Va que va? Seguimos avanzando en esto y tenemos a George Mead, ¿no? Psicólogo estadounidense, quien gracias a su aporte por su teórico del interaccionismo simbólico, es considerado uno de los constructores del concepto de psicología social. Fue quien destacó el surgimiento del yo como organización en contacto con la sociedad, además de un simbolismo lingüístico usado por los seres humanos para comunicarse con sus padres. Psicólogo va a hacer algo muy particular. Para empezar, es americano y dos, hace algo muy peculiar en torno al entendimiento de la comunicación entre padres e hijos y lo simbólico que puede llegarse a adquirir y cómo es que tú como persona adquieres eso simbólico otra vez y que aparte de que lo adquieres como simbólico, lo procesas a través del tiempo, de cómo los demás te enseñaron que tenías que sentirlo o cómo es que los demás te enseñaron a poderlo sentir. ¿Va que va? Sus estudios iban más orientados sobre un estudio de la relación que existe entre sociedad e individuos,
Mead partió de la teoría de la evolución de Charles Darwin, haciendo énfasis en cómo la emersión del yo y la conciencia era un resultado de una evolución e interacción con el entorno. Esto último lo destacó como aspecto primordial, al igual que las interacciones con la sociedad y comunicación con sus participantes. Algunos de sus libros, por mencionar algunos de ellos, son La filosofía del presente del año 1932, Espíritu, Personas y Sociedades del año 1934 y La filosofía de un acto del año 1938. Va que va, este psicólogo, sociólogo, básicamente, porque es el que da también un gran estudio, una gran parte de la investigación a la sociedad, partiendo del individuo, es que empieza a traducir un colectivo, base fundamental también de la sociedad, va que va, o del estudio, perdón, de la sociología, ¿no? Partimos de particularidades y hacemos la sumatoria de esas particularidades, nos entrega un colectivo, es decir, una cuestión global, un entendimiento o un descifre global, va que va. Seguimos avanzando y tenemos aquí la presencia de, ahora o nuevamente con una cuestión psicológica, tenemos a Wilhelm Wundt, ¿no? Quien es de los también pioneros en dar conceptos a la psicología social. Eh, Esto, o de sus principales aportes, tiene que ver con un libro, una obra principal que es Psicología de los Pueblos. La recomiendo muchísimo como lectura, a pesar de que no sea como muy resaltada esa obra, básicamente la que cimienta muchos trabajos de Wilhelm Wundt. Y pues también pues cosa importante es que Wilhelm Wundt eh, es el pionero en la psicología experimental. Es el primero en que hace la idea de colocar un laboratorio en donde se pudieran medir las acciones y respuestas humanas, ¿vale? En Psicología de los Pueblos es donde viene un argumento que para comprender la mente individual es necesario estudiar los productos de la vida colectiva, como el lenguaje, los mitos y las costumbres. Aunque sus experimentos se centraban en la mente individual, Wundt fue pionero en reconocer que la cultura y la historia colectiva son cruciales para el estudio de la psique, sentando así las bases de la psicología social cultural. ¿Sale? ¿Qué quiere decir esto? Que partimos del entendimiento colectivo para poder entender a la parte individual. Ahora vamos de lo macro a lo micro. Ajá. Y el descifrarlos a través de el entendimiento del lenguaje, los mitos y las costumbres, es que podemos también determinar gran parte de la conducta o del comportamiento social. Recuerda bien que Wilhelm Wundt es el padre de la psicología experimental. Gracias a él es que en psicología podemos estudiarlo a nivel licenciatura. ¿Va que va? Seguimos avanzando un poquito en el tiempo y vamos a tener algunos conceptos clave, algunos aspectos claves importantes. Hasta aquí dejamos a los autores, ¿sí? Mañana, la siguiente clase, perdón, tendremos como tal la aportación de los demás autores, según sea el caso, que tú tengas como el tiempecito de verlos para que veas cómo se van enlazando también los conceptos. Recuerda que un resumen básico y fundamental en torno a esto es que primero investigamos la parte colectiva, después nos centramos en el individuo, del individuo tradujimos la parte colectiva y nuevamente ahora, entendiendo al colectivo, podemos llegar a descifrar al individuo. ¿Va que va? Aspectos clave importantes a destacar. Se interesa tanto cómo los individuos actúan en contextos sociales como la forma en la que están los grupos, las normas, la cultura, los roles sociales, etcétera. Influyen en este comportamiento y cómo el comportamiento se ve influenciado por todos ellos. Aunque comparten fronteras con la psicología social pone más énfasis en procesos psicológicos internos, ¿ah? Como percepciones, actitudes y cogniciones, que en los grandes sistemas sociales. Usa métodos empíricos, experimentos, encuestas, estudios de campo para entender fenómenos sociales. ¿Va que va? Ahí colocamos una imagen como una cuestión de la percepción, de cómo es que cada individuo puede llegar a percibirlo, ¿no? En torno a ello. ¿Va que va?
Seguimos avanzando en esta clase. Importante también es destacar los orígenes en las primeras décadas, ¿no? Y tenemos como principales, pues también a Estados Unidos y bueno, ahorita les vamos a contar, ¿no? Los inicios pueden rastrearse en el siglo XIX con experimentos sobre facilitación social, por ejemplo, de Norman Trippen en 1898 y con libros pioneros de la psicología social, al igual que en Estados Unidos. En los años 20 y 30, la psicología social comenzó a definirse como disciplina experimental. Por ejemplo, en el texto clásico de Floyd Allport en 1924, que es un autor que vamos a ver la siguiente clase. A él vamos a profundizar un poquito porque da unos saltos muy importantes a las conceptualizaciones dentro de la psicología social. ¿Va que va? Seguimos avanzando y tenemos una expansión tras la guerra, la Segunda Guerra Mundial. La Guerra Mundial generó grandes incentivos militares gubernamentales para investigar cuestiones como propaganda, obediencia, prejuicio, comunicación en masas. Esto también en los años 1900, en los años 50 y 60 se consolidaron múltiples áreas, actitudes, cognición social, conformidad, grupo y la disciplina ganó prestigio. ¿Cuál disciplina? Pues básicamente tiene que ver con el movimiento también nazi y vaya, hay varias investigaciones en torno a ello. Hay algunas que tienen destellos de conspiraciones y demás, pero recordemos que el área de investigación de la sociología y de la psicología social, pues básicamente es el fenómeno humano y cómo es que este fenómeno humano se ve expuesto ante el colectivo y cómo el colectivo recurre a más conceptos, a más historia, a más momento y que ese momento ahora repercutirá posteriormente nuevamente en el individuo. ¿Va que va? Seguimos avanzando en estos temitas que están muy chéveres, muy padres. Debates y tensiones modernas nos dicen lo siguiente, que señalan cuatro tensiones duraderas en la disciplina. Por ejemplo, individualismo versus contexto social, laboratorio versus mundo real, etcétera. Críticas sobre la artificialidad de experimentos, la falta de generación cultural y la replicidad constante o controlada. ¿Qué quiere decir? Que son una de las cosas que en la cuestión psicológica social se debate mucho por ser ciencia o sigue sabiéndose como no una ciencia. Te voy a contar algo rápido. La psicología en esencia no es una ciencia, no pertenece a las ciencias exactas, no pertenece realmente a una cuestión de las ciencias establecidas, como lo pudiera ser también un grado en la medicina. Pero sí te voy a comentar que a su vez nunca se ha intentado realmente tener un método completamente científico o cimentado en la parte científica por parte de la psicología. Sin embargo, se ha intentado siempre tener aportaciones fidedignas, reacias y básicamente dejando en claro que se repiten los fenómenos y que es un fenómeno humano. Y al ser un fenómeno humano, básicamente, pues se corre el riesgo de que no se repita tal cual, ¿no? Pero son de las cosas que también se ha mencionado en torno a la psicología social, ¿no? Tenemos también campos de investigación y de estudio. Aquí está un poquito cargado el asunto, pero quiero que le des lectura principal, ¿no? La influencia social como las personas y sus pensamientos, sentimientos o comportamientos debido a la influencia de otros, conformidad, obediencia y persuasión son de los principales puntos o áreas de investigación. Es decir, la influencia social y cómo el ser humano responde, el individuo responde ante tal influencia y se ve básicamente modificado su comportamiento. Ahorita vamos a ver algunos videitos que tienen como tal esa parte, ¿vale? Y tenemos también actitudes y cambio de actitudes, cómo se forman las actitudes, cómo se mantienen y cómo cambian, básicamente, ¿sale? Seguimos avanzando y tenemos la percepción social y cognición social, cómo las personas perciben, interpretan, recuerdan información sobre sí mismas y sobre otros, identidad social y grupos, como la pertenencia a grupos étnicos de género, de edad, políticos, etcétera, afectan la identidad, actitudes de comportamientos. Para ello tenemos un gran ejemplo que es la teoría del self categórico, que esta pues va a dedicarse a analizar cómo percibimos conjuntos de personas, incluidos
nosotros mismos como el grupo. Va que va. También tenemos las relaciones intergrupales, perdón, conflicto, prejuicio, discriminación, dominancia social, por ejemplo, la sociedad dominante en torno a la teoría de la sociedad dominante, perdón, examina cómo las jerarquías entre grupos se mantienen. Ahí también tenemos la participación de Karl Marx en torno a las clases sociales y demás, lo que mencionábamos hace un ratito. Comportamiento en grupos y dinámicas de grupo, toma de decisiones en grupo, liderazgo, roles, cohesión de grupo. Ajá. Y tenemos la investigación aplicada, psicología de las organizaciones, salud, comunicación, cambio social, intervención comunitaria. Todas estas áreas son áreas de investigación y de interés por parte de la sociología, pero también por parte de la psicología social. ¿Va que va? Ahorita vamos a ver un videíto, no tardo en colocártelo, pero vamos a seguir avanzando. De las más influyentes teorías tenemos cuatro principales, que es la teoría del aprendizaje social de Albert Bandura, aprendizaje observando a otros con imitación, modelado y reforzamiento vicario. Teoría de la interdependencia analiza cómo las relaciones interpersonales dependen de la interacción y los efectos mutuos entre individuos. Teorías de atribución, cómo atribuimos causas del comportamiento internas versus externas, errores de atribución y sesgos. También tenemos la teoría de identidad social y autocategoría, cómo la pertenencia a grupos contribuye, perdón, a la identidad y cómo esto afecta el comportamiento colectivo. Social dominante, intercambio social y cognición social, etcétera. Básicamente son las formas en las que tenemos para poder cimentar la aportación y el interés y la investigación en torno a la psicología social. Seguimos avanzando un poquito más y tenemos métodos de investigación, ¿no? El primero, el principal, te conté de Wilhelm Wundt, pues básicamente es experimentos en laboratorio, control de variables para establecer casualidad, coacción y causalidad. ¿Va que va? Estos campos de investigación es importante que los tengas. ¿Por qué? Porque es con lo que la psicología social va a cimentar que se cometen estudios que se están haciendo, ¿vale? Estudios de campo y naturales, observación en contextos reales, básicamente, ¿no? Encuestas y autoinformes para en torno a las actitudes, creencias y percepciones. Métodos mixtos, perdón, y metaanálisis para sintetizar hallazgos. Críticas que tiene esto es que señalan algunos que los laboratorios pueden ser artificiales y no siempre reflejan la vida real. Ya lo habíamos mencionado hace un ratito. ¿Va que va? En este momento vamos a colocarte, te voy a colocar un videíto, no tardo en colocarlo, voy rápido, rápido, rápido. Pero bueno, recomiendo mucho, 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 mucho que te grabes enfrente de los teóricos, básicamente, que tengas una cita con los teóricos que te acabo de mencionar, porque son bastante interesantes. Es importante el ver cómo es que esto da tal cual y cómo es que se encuentra, ¿no? Toda esta naturalidad en torno al individuo. No tardo en colocar el video, lo estoy localizando. En cuanto lo tenga, se los voy a colocar. Y sí. Este experimento narra la parte de cómo es que o existe una influencia, ¿verdad? En torno a lo que es el colectivo y cómo el colectivo nos influye tanto que podemos llegar a ser como todo un rollo en torno al comportamiento, ¿vale? No tardo nadita y vamos a... a ver. mm, Voy tantito, no tardo nada. En este momento te pongo la ventana. Perdón, perdón. Ahí está. Va que va. Y
Vamos a ver el videíto y los dejo con el video. Ya está tal cual, como lo pudimos notar en el videíto, tal cual es que hacemos, pues básicamente, o pertenecemos a un colectivo que demanda ciertas situaciones, ¿no? Y entonces vemos cómo primero aparece el sujeto y es invadido, ¿no? Por estas personas que básicamente eran tres, manifestando la idea principal de la cuestión del colectivo, ¿no? Eh, y pues se colocan de forma diferente a la como él se encuentra, hasta que se voltea es que las puertas del elevador se cierran para que pueda ocurrir tal cual, y entonces el sujeto pues se da cuenta de lo que está ocurriendo. Va que va. Y tenemos otro videíto que tiene que ver con el experimento social, ¿no? Y entonces vemos cómo el sujeto, pues a final de cuentas, se ve influenciado, ¿verdad?, por todo el colectivo y cómo es que él tiene que responder o ella tiene que responder ante las circunstancias y ante las situaciones, ¿vale? Vámonos a ver otro videíto más y básicamente estamos llegando casi a la recta final de la clase del día de hoy. Sin embargo, vamos a poner atención al videíto y los dejo ahí. El día de hoy nos encontramos en UCAP para realizar nuestro experimento social. Dos de nuestros integrantes se van a encontrar en pleno Fashion Boulevard para tomarse fotos, interrumpiendo el paso de los demás estudiantes, mientras que otros compañeros van a caminar de un lado al otro para intentar influenciar a los demás. Vamos a ver qué pasa. El experimento fue dividido en dos partes. En la primera, colocamos a dos de nuestros integrantes en medio de Fashion Boulevard, separadas una de otra para simular estar tomando una fotografía mientras interrumpían el paso de los demás estudiantes. Hicimos esto para ver si la conducta de las personas tendía a desviar su camino, ya que estaban tomando una fotografía, o si por el contrario decidían pasar por en medio interrumpiendo la foto.
Desde que comenzó el experimento podíamos apreciar cómo las personas decidían desviar su camino o frenarse para no interrumpir la foto que estaban tomando, pasando por detrás de ambas estudiantes sin atravesarse hasta tal punto que habían personas que esperaban que los que venían en sentido contrario pasaran por el borde para luego poder pasar ellos. Como se puede apreciar en el video, esta conducta se mantuvo constante. Todas las personas que pasaban lo hacían por detrás de las dos jóvenes, lo que nos permitió concluir que la tendencia o la actitud de los estudiantes era de respetar la situación, privándose de su propio derecho de pasar por en medio para no interrumpir la foto de quienes se encontraban obstaculizando su vía. Tanto así que hubo estudiantes, como en este caso, de personas que detenían a los compañeros que venían con ellos para que no interrumpieran la fotografía y pasaran por un lado, o como este otro caso, que con sus brazos detuvo a todo su grupo para que no se atravesaran. De igual manera, en esta primera parte del experimento, logramos darnos cuenta de otro factor, y es que la mayoría de los adultos, a diferencia de los estudiantes, no actuaron de igual forma, incumpliendo con la norma implícita que sí se pudo apreciar anteriormente en la actitud de los jóvenes, que desviaban su camino de quienes tomaban la fotografía, sino que, por el contrario, los adultos decidían pasar por en medio sin darle mayor importancia a la situación interrumpiendo la foto. Aquí podemos apreciar cómo los adultos, unos tras otros, interrumpen la fotografía pasando por en medio de ambas jóvenes, tanto viniesen solos como en grupo. La actitud de los adultos se mantuvo constante, aunque los estudiantes sí desviaban su camino, y aunque este señor decidió pasar 2 veces, este otro fue la excepción y pidió permiso para hacerlo. Durante el experimento, los jóvenes se detenían al observar toda la situación para no interrumpir la foto. Esto se debe a las normas sociales, las cuales indican lo que las personas deben o no hacer en una situación dada, específicamente en las normas sociales descriptivas, que, según Caldino, Colgren y Reno, las definen como aquellas que la mayoría de las personas realizan en una situación específica. Y en cambio, los adultos no se detenían al observar todo esto porque las normas descriptivas de ellos son diferentes a las de nosotros y por lo tanto una foto no tiene la misma importancia para ellos que para nosotros. Una vez realizamos la primera parte del experimento y habiendo obtenido estos resultados, decidimos pasar a la segunda parte de él, para ver si lográbamos influenciar la actitud de los demás estudiantes tras agregar a Bárbara y a Jan en la ecuación. Ambos se incluyeron en el experimento como una nueva variable pasando por medio de la fotografía a ver si lograban influenciar a los demás y hacer que los jóvenes comenzaran a seguir el ejemplo de ellos, interrumpiendo la situación y dejando a un lado la norma que había estado presente de desviarse del camino. Y así fue. Los estudiantes se vieron influenciados y decidieron copiar la conducta de nuestros dos compañeros, que fue incrementando, influyendo a grupos de personas que a su vez influían en más personas. Ambos continuaron pasando de un lado a otro, haciendo que la gente se atravesara hasta el punto tal de que todo fuese un completo caos. Ya casi nadie seguía la norma que habíamos presenciado en un principio de respetar la fotografía y desviarse del camino. Ahora todos los jóvenes pasaban por en medio, ocasionando que ya no necesitáramos la influencia de nuestros dos compañeros, para que la situación siguiera ocurriendo. Sorprendentemente logramos darnos cuenta de cómo la influencia de dos personas cambió la actitud de todo el que pasara. En el experimento quisimos determinar si podíamos llegar a generar una influencia social, cuando dos de nuestros compañeros se atravesaron de un lugar al otro en el lugar donde se estaba tomando la foto. Se puede ver al principio como la gente sí tiende a respetar más que todos los jóvenes, pero al incorporar la variable se generó una influencia social. Las personas llegaron a cambiar su actitud y su comportamiento al ver que otras personas estaban quebrantando esa norma que se encuentra implícita, haciendo algo que ellos probablemente no harían, ya que se puede ver en el video como incluso se frenan al ver la foto, pero al ver que otras personas lo hicieron, cambiaron su actitud generando una influencia social. Con nuestro experimento social se puede demostrar que la influencia social está muy latente en nuestra sociedad, ya que muchas veces sin darnos cuenta o sin prestar la atención requerida, otras personas nos hacen cambiar una decisión incluso cuando cabe la posibilidad de que nos equivoquemos al actuar igual que el resto. Y también se concluyó que las normas sociales han cambiado bastante hoy en día, pues entre los adultos y los jóvenes hay una gran diferencia, ya que las personas adultas presentan una dificultad para identificar y reconocer las normas sociales en su actual condición de vida. Bien, como pudimos, darnos cuenta en torno a ello, pues básicamente es lo que hemos dicho, ¿no? La influencia social, cómo es que el sujeto se ve llevado a través de todo esto mediante la sociedad y cómo la sociedad le impacta, aunque no quiera, da directamente con ello, ¿no? Vamos a continuar con lo último básicamente de la clase
y vamos a colocar ahorita en un momentito otro videíto. Y pues bueno, te dejo, aquí estoy un poquito movido en torno a la imagen. Creo que ahí está. Ahí estamos, nos vemos mejor, ahí está, sale. Y como te decía, ¿no? Existen críticas principalmente por la parte de que no se puede considerar, ¿no? Por la parte de la idea, ¿no? De que no se puede replicar o no se puede repetir, ¿no? Vamos a lo último teórico, la parte última teórica. Y pues bueno, aplicaciones prácticas está tal cual el diseño de intervenciones para reducir prejuicios y discriminación, campañas de persuasión en salud pública y marketing, mejorar el rendimiento y las dinámicas en organizaciones y equipos, comprensión de fenómenos de masas, redes sociales, influencia online, al igual que el trabajo comunitario en torno a la educación también y al asesoramiento psicológico. Es decir, todas estas áreas son las que puede al día de hoy aplicarse la psicología social y pues básicamente está ahí, ¿no? Presente. Un momento. Por cierto, esto que vemos aquí es básicamente una campaña de marketing bien elaborada, bien diseñada y del por qué. A ti es muy probable que al momento de que viste la imagen se te pudo haber antojado un poquito de la coca que está aquí, ¿no? Otra cosa, lo que está aquí adentro, pues no del todo, ¿no? Puede o no puede ser Coca-Cola, sin embargo, por el símbolo que tienes aquí presente, más el típico que ya se enseñó en la marca, se sabe que estamos bebiendo una coca fría. ¿Va que va? Vamos al último videíto y este video, por favor, ahí destácalo en tu tareita, ¿sale? Ahí en tu cuaderno, perdón, y vas a colocarle lo que entendiste, todo lo que observaste de este video que te voy a mostrar. Este video es un poco extenso, más de lo que los otros videitos fueron, pero es un video que estoy seguro que te va a dejar por completo el entendimiento de las cosas, ¿vale? Toda esta situación es importante que la tengas ahí presente. Vámonos directamente con el video. Se los coloco en este momento. Con este video cerramos la clase del día de hoy, así que toma tus apuntes tal cual y ahorita dejamos unas palabritas antes de terminar por completo y pues básicamente sería todo por esta ocasión. Y los dejamos con el videito.
días. Me llamo Tomás Morales y soy vuestro profesor de Psicología Social. Antes que nada, quisiera deciros que esta asignatura no tendrá examen. ¿De acuerdo? Pero, ¿va a haber un trabajo final o...? No, tampoco. Solo os pido que veáis esta clase como una obra de teatro. Yo seré el actor principal y vosotros seréis los espectadores. Bien, y os quiero proponer el primer juego de esta obra. Quiero medir vuestra solidaridad. Habéis visto que en la puerta de la facultad hay una unidad móvil para donar sangre. Quiero que alguno de vosotros vaya a hacerse una transfusión. Venga, chicos, animaos. Así me gusta. Bien, en realidad no quería medir vuestra solidaridad, sino vuestra obediencia. Un profesor ordena y el alumno obedece. ¿Por qué? ¿Puedo? Sí, dime. A ver, usted ha dicho que no va a haber examen, ¿no? Pues a lo mejor es que esta gente pasa de la clase, ¿no? Sí, tienes razón, pero solo en parte. Puede que los alumnos no estén interesados en esta asignatura o puede que quieran ayudar. Pero lo cierto es que han obedecido mi orden. Bien, y hablando de órdenes, quiero presentaros a un polémico investigador. ¿Puedes apagar la luz? Stanley Milgram. El bueno de Milgram comprobó cuánto daño es capaz de infligir una persona a otra simplemente por el hecho de que alguien le ordene que lo haga. En el experimento, los participantes aplicaron descargas a las víctimas que las hubieran matado de no ser porque éstas eran actores que interpretaban el dolor causado por unos electrodos que no estaban conectados. Aquí tenéis una imagen. El experimentador persuade al participante para que dé descargas al sujeto si éste no responde correctamente a ciertas preguntas. Llegaron a aplicar más de 400 voltios. Afortunadamente, como ya os he dicho, el voltaje no era real. Qué gente más bestia. Gente como tú y como yo. El experimento de la cárcel de Stanford fue algo muy parecido, ¿verdad? ¿Sí? Cuéntalo, por favor. Bueno, pues se simuló una prisión y unos interpretaban el papel de policía con sus porras, su uniforme, y otros a los prisioneros. La autoridad abusó de su poder mientras que los prisioneros interiorizaron su situación de inferioridad. Al final el experimento se anuló porque se les fue de las manos. Sí, señor. Muy buena explicación. Bien, os voy a poner otro ejemplo de lo decepcionante de la conducta humana. Veréis, un psicólogo colocó a un participante ingenuo entre un grupo de cómplices. Los falsos participantes decían que esta línea era semejante a esta otra. Hasta el más miope de vosotros veis cuál es la respuesta correcta. En cambio, el participante ingenuo se dejó llevar por la opinión de los demás y respondió erróneamente. Moraleja, el mundo está lleno de imbéciles. Pues sí, algo así. Pero bueno, retomemos el hilo. Cuando las personas se juntan, pasan cosas. Eso es la psicología social. Sí, dime. Lo siento, pero es que me he perdido. Vamos a ver. Nuestra clase es un grupo. Esto también es un experimento social. Así es. ¿Conocéis el efecto Hawthorne? Sí. En una fábrica cambiaban las condiciones de trabajo y el rendimiento de los trabajadores siempre mejoraba, incluso cuando las condiciones iban a peor. Y es que los trabajadores solo mejoraban por el mero hecho de ser observados. Sí, señor. ¿Y vosotros creéis que estáis bajo el efecto Hawthorne? No todos se esfuerzan más porque les vigilen. De acuerdo, así es. Sin embargo, a vosotros os afecta otro caso conocido como efecto Pigmalión. ¿Y eso qué es? Muy sencillo. Si tú me haces creer a mí que eres un alumno genial, acabarás siéndolo. Ajústate al rol de buen estudiante y los profesores te evaluarán bien. Ajústate al de mal alumno
y te cogerán manía. Somos lo que la gente espera que seamos. Pero hay buenos y malos estudiantes. O sea, no es solo como nos imaginamos uno a otro. Hay una realidad, por más que queramos distorsionar las cosas. ¿Ah, sí? ¿Hay una realidad? ¿Y cuál es esa realidad? La realidad es múltiple. Por ejemplo, mi psicóloga me diagnosticó que tenía un trastorno de ansiedad porque me detectó onicofagia, es decir, que me comía las uñas. Mi delito fue cortármelas. Pero eso es un error de diagnóstico. Los psicólogos, bueno, los médicos no inventan nada. Solo se equivocan. ¿Ah, sí? Falso. Falso. Todos inventamos. Numerosas personas han recordado haber tenido abusos sexuales en su infancia. Después se ha demostrado que los psicoterapeutas inducían falsos recuerdos. También se ha demostrado que testigos de crímenes a veces inventan las historias. Queridos alumnos, la realidad se construye. Por mí podéis romper todos los apuntes que hayáis tomado si os quedáis con esta idea. La realidad es una construcción social. Sí, dime. Lo siento, pero es que me he perdido. Usted dice que la realidad es una invención, ¿no? Pues por más que me crea Brad Pitt, yo no soy Brad Pitt. Bueno, vamos a ver, ¿qué puede hacer Brad Pitt que tú y yo no podamos hacer? Pues muchas cosas. Por ejemplo, él puede besar a una chica ahora mismo, cosa que usted y yo no podemos. Yo sí puedo. Vamos a ver, ¿qué chica se atreve a darme un beso en los labios? Yo. Bueno, repito. A ver, repito. La realidad es una construcción social. Pero usted no puede hablar en serio. Ella podría ser su cómplice. La realidad no es una construcción social. Hay paredes, hay objetos en el mundo. La realidad es algo muy real. A ver, yo no afirmo que esto sea una fantasía. Solo digo que no hay verdades absolutas. Que el conocimiento depende de la idea de verdad que uno tenga. Bueno, pero vamos a ver, cuando usted antes dijo que su psicóloga inventó un problema que en realidad no tenía, era un asunto sin importancia. Eso no puede pasar con una enfermedad seria. Eso suena maravilloso, pero te equivocas. Veréis, un investigador, Rosenham, intentó introducir falsos enfermos mentales en un psiquiátrico. Todos fueron aceptados. Bueno, pero porque estaban mintiendo. Si mientes es posible que te tomen por un loco de verdad, pero hay métodos para saber si una enfermedad mental es verdadera o no. A Rosenham le reprocharon lo mismo. ¿Y sabes qué pasó? Que anunció que enviaría falsos enfermos mentales a otro centro. El psiquiátrico aceptó el reto. Rechazaron a más de 100 personas por ser falsos enfermos mentales. La cuestión, que Rosenham no envió a ningún cómplice. Bueno, puede que la ciencia no sea perfecta, pero un enfermo nunca dejará de ser un enfermo. ¿Ah, no? Ah. La homosexualidad estaba en el DSM-2, el manual más conocido de trastornos psiquiátricos. La ciencia en la actualidad no lo considera ni una enfermedad ni una desviación. Entonces todo es falso, ¿no? O sea, que un yonki no es un yonki, es imaginación mía. Vamos a ver, un yonki es una realidad construida socialmente. Mirad, en un experimento se hicieron 2 grupos de ratas a las que se le dio morfina.
Uno de ellos vivía en un lugar espacioso, con numerosas ventajas. El otro vivía en una jaula en pésimas condiciones. Bueno, pues al que vivía en el parque de ratas, apenas si le afectó la droga. En cambio, el otro acabó destrozado. Las condiciones sociales lo determinan todo. Es muy difícil pensar que no hay locos, que no hay criminales, que no hay enfermos mentales, porque cada cultura, cada época crea sus mitos sociales. Lo diré de otra manera. La realidad es un delirio colectivo. Ya, y ahora nos va a decir que la magia existe, ¿no? Pues claro que existe. La literatura, por ejemplo. La literatura hace que ocurran cosas. En Alemania, en el siglo XIX, una novela romántica provocó una oleada de suicidios. Eso no es magia, es histeria colectiva. Ya. ¿Qué tengo que hacer para convenceros? Si hago magia, podíais asustaros. Venga, y no se quede con nosotros, anda. Puedo provocar un ataque epiléptico de una palmada. Ni de coña, vamos. La lengua. Ahí, ahí. Joder, esto no tiene ninguna gracia. Y espero que no sea uno de sus juegos. Sí, seguro. Hay un estudio sobre falsos epilépticos. La gente no ayudaba al supuesto epiléptico porque no había nadie que se lo ordenara. ¿Esto qué ha sido? Para saber cuánto tardamos en reaccionar, ¿no? No. Ya os he dicho que la realidad es un delirio colectivo. Llama a la policía y a una ambulancia. ¿Te has pasado? Venga, ya quítate la máscara. ¿Qué? ¿Hay una cámara oculta aquí en clase o qué? Quiero demostraros que la realidad es una construcción social porque he matado a mis 2 hijos esta mañana. Los ahogué en una bañera. Cuando las autoridades se enteren y me arresten, la sociedad entera me llamará monstruo, sin preguntar por las razones del crimen. Los locos y los criminales no tienen la oportunidad de defenderse. Pero tú te estás quedando con nosotros, ¿verdad? ¿No? Os he enseñado algunas reglas sociales para que no me juzguen a la primera. Cuando aparezca mi cara en la página de sucesos, quiero que piensen si yo vivía en el paraíso de las ratas o en el otro grupo. Si voy al psiquiátrico y no a la cárcel, quiero que piensen en el experimento sobre pésimo diagnósticos a personas sanas. Cuando testifiquen los testigos, quiero que piensen si vieron algo o si inventaron los recuerdos. Si dan su propia opinión o siguen a la mayoría. Tú estás mal de la cabeza. Bueno, vamos a ver, perdonadme, esto ha sido una broma, ¿eh? Una broma de mal gusto, lo sé, lo siento, de verdad. Ha sido un experimento social. Tú estás enfermo. Bueno, os dije al principio que yo era el actor y mi papel ha terminado. Ahora
A vosotros que sois los espectadores, os corresponde sacar conclusiones. Ha sido un malentendido. Salgamos fuera y os lo explico todo, ¿vale? Ah, se me olvidaba, el próximo día estudiaremos el rumor. O sea, el chisme, las medias verdades, las leyendas urbanas. Y ya me dirán la próxima semana si la realidad es una construcción social o no. Estudié. ¿Pero qué ha ocurrido? El profesor nos ha dicho que ha matado a sus hijos en una bañera. Vaya disparate. Si Tomás ni siquiera tiene hijos. Qué fuerte. Que dicen que un profesor se ha liado con una alumna delante de los compañeros. ¿Y que hipnotizó a 2 de los alumnos? Sí, y además están investigando la muerte de sus hijos. ¿Qué pretendía demostrar el profesor? Hombre, nadie lo sabe. Pero vamos, lo que Vamos está a ver. claro que... ¿A quién le importa la opinión de un loco? Ok. Ya está. Como pudieron haber dado cuenta en el video, pues básicamente nos dice toda una clase, ¿no? De psicología social. Evidentemente es una cuestión hollywoodesca, una cuestión de la propia